Buenas noches, amigos televidentes. Estamos en otro episodio de Perú Asia TV Noticias. Damos la bienvenida al doctor Alejandro Rodríguez Medrano. Buenas noches, doctor Alejandro Rodríguez. Buenas noches, presidente de la Cámara de Perú Asia Pacífico. Nuevamente agradeciendo y bendiciendo a Dios por todo lo bueno que nos pasa. Y además que estamos instruyendo al pueblo para que sepa defender sepa reclamar y defender sus derechos, que es lo más importante cuando se tiene vida y responsabilidad. Antes de comenzar las preguntas por su presidencia, quiero comentarle un hecho que sí de verdad me preocupa. Ayer en la noche, 6:30 después de la noche, debajo de mi puerta se recibió una notificación por parte del Ministerio Público, del fiscal de la Nación actual, en la que hace un esbozo sobre una denuncia interpuesta por mi parte contra la Oficina Desconcentrada de Control Interno, que fue designada una fiscal provincial, no correspondiéndole esa designación, porque los fiscales provinciales, de acuerdo con la norma 27362 y la 29393, en su artículo 5, determina. Esta ley dice: delimitación del ámbito funcional de los magistrados provisionales. Los magistrados provisionales solo pueden ejercer labores jurisdiccionales mientras dure la interinidad. La interinidad significa en términos jurídicos una vacante, no hay más. Están impedidos de asumir función administrativa o de representación alguna. Viene la pregunta: si esta norma prohíbe que los magistrados provisionales asuman cargos de representación, y más aún dice que están impedidos de asumir función administrativa o de representación alguna, entonces me sorprende que el fiscal de la Nación ahora me diga que, de acuerdo con la ley 27444, al haber quedado consentidas las resoluciones, ya quedó agotada la vía administrativa, cuando yo he pedido desde el inicio, haciendo uso de este derecho de proceso administrativo, la nulidad de la intervención de esta fiscal provincial, desempeñando provisionalmente el cargo de jefa de la Oficina Desconcentrada como provisional. La pregunta es: si esta ley dice que no tienen cargo de representación como fiscal, en este caso fiscal superior, ni puede conocer casos administrativos, y lo administrativo es justamente esta oficina desconcentrada. Y el fiscal de la Nación, Chávarri, me dice de que, de acuerdo con esta ley, ya mi proceso quedó agotado. La respuesta es: ¿el fiscal de la Nación ha violado la norma o no ha violado esta norma? El pueblo tiene la razón de pensar como mejor le parezca. Para mí es limitativa, no puede ejercer ninguna función administrativa, ni menos uno de representación. ¿A qué equivale? Que esta señora o señorita de control interno, yo la cuestiono porque no tiene competencia ni jurisdicción. Si bien es cierto que ha sido designada por una resolución administrativa de la Junta de Fiscales Supremos, no le da derecho a ejercer esta función, porque no se puede pasar por encima de la ley. El artículo 51 de la Constitución establece la jerarquía. Dice: primero la Constitución, segundo la ley orgánica, tercero las leyes, decretos de leyes, etcétera, etcétera, y así te va. Entonces, siendo esto así, la pregunta es concreta. Esta señorita o señora Telles, Bernardita Telles, ¿estaba bien designada o ha usurpado una función que debe ser ejercida por un fiscal superior titular? No les ha importado. Incluso me deniegan mi apelación porque dicen que yo no he apelado
de la resolución que me estaba denegando la denuncia. Yo le digo, señor, un momentito, usted no me puede guiar a mí qué es lo que debo de hacer o no, porque de acuerdo con la Constitución, el artículo 139, inciso 14, el ejercicio del derecho de defensa es en cualquier estado del proceso. Y más aún, cuando habla de proceso, no está hablando de resoluciones finales ni de resoluciones que paralizan el proceso administrativo. Y me deniegan aplicándome el Código Procesal Civil, porque dice que yo no he fundamentado el recurso de apelación. Pero yo no estoy apelando de eso, yo estoy apelando de la competencia y jurisdicción que no tiene esta señora o señorita. Pero me sorprende, y ahora he presentado el escrito, ¿no?, diciendo, señor fiscal, usted está usurpando una función pública. Y más aún, lo que usted está resolviendo es grave, porque usted como primera autoridad debe hacer prevalecer la Constitución y no lo está haciendo. Aparte de ello, bueno, son cosas que están sucediendo y se están cuestionando. Hoy en día, nosotros vemos el cuestionamiento que le están haciendo al fiscal de la Nación. Acá nosotros hemos dicho de que el fiscal de la Nación en realidad es espurio, porque de acuerdo con la norma que existe hasta la fecha y que no ha sido modificada con respecto a su designación como fiscal de la Nación, si bien es cierto que el artículo 37 de la Constitución dispone que los fiscales de la Nación son elegidos 37. Carrera administrativa, son elegidos por sus pares, por los fiscales. Entonces, ¿cómo es posible que el fiscal de la Nación no haya cumplido con estos mandatos? Su ley orgánica dice lo siguiente: ¿quiénes son los órganos? El artículo 37. Ejercicio de la Fiscalía de la Nación. Además de fiscal de la Nación, los fiscales supremos son 3. Se turnan cada 2 años por orden de antigüedad en la función en el cargo de fiscal de la Nación. O sea, estamos hablando de 4 fiscales. Esta norma fue modificada posteriormente. Además del fiscal de la Nación, dice, son fiscales supremos en actividad los fiscales supremos titulares, así como los fiscales supremos provisionales. Esto cuando hubo la homologación. O sea, todos ejercíamos la misma función. Posteriormente, el artículo 37, ejercicio de la Fiscalía de la Nación. El fiscal de la Nación y los fiscales supremos titulares constituyen la Junta de Fiscales Supremos. El fiscal de la Nación es elegido por la Junta de Fiscales Supremos entre sus miembros por un periodo de 3 años prorrogable por reelección solo por otros 2. Este dispositivo legal 37 dice por los fiscales titulares. La ley 26.288 dictan normas referidas a la elección y atribuciones del fiscal de la Nación, que dice: el fiscal de la Nación le corresponde las atribuciones siguientes: representa al Ministerio Público, designar a los fiscales supremos encargados de la función penal, civil y contencioso administrativo. Tiene 3 facultades, normal. Entonces, ¿de dónde me salen a mí los fiscales anticorrupción? ¿De dónde me salen a mí los fiscales? En estos momentos hay más de 3. Con el fiscal de la Nación más de 4. La pregunta es, y se la hago al pueblo peruano: si la ley solamente reconoce con competencia y jurisdicción a 4 fiscales, los otros 3 están en el limbo, no están comprendidos en su ley orgánica, y la ley orgánica justamente es la estructura orgánica del sistema, en este caso de la Fiscalía de los fiscales, y no hay. Entonces, si no hay, viene la pregunta: ¿tienen legitimidad para ejercer la función de fiscales supremos? La respuesta la tienen ustedes mismos, ¿no es cierto? Ahora, cuando se dice de que el fiscal de la Nación es elegido por la Junta de Fiscales Supremos en votación secreta,
Estamos hablando de 3 fiscales. ¿Por qué de 3 fiscales? Porque el artículo 81, que no ha sido modificado y está vigente hasta la fecha, ¿qué dice? Competencia de los fiscales supremos. De los fiscales supremos, uno atiende los asuntos penales, otro los civiles y el tercero interviene en los procesos contenciosos administrativos de acuerdo con su respectiva especialidad y los dispuestos en la presente ley y su reglamento. Entonces, ese fiscal que está en el jurado de elecciones, el otro que está en el control interno y el otro que está en la Junta de Fiscales Supremos, ¿dónde está su competencia? ¿Dónde está su jurisdicción reconocida por la ley? Y viene la otra pregunta. Si no están reconocidos sin competencia ni jurisdicción por la ley orgánica, ¿sus resoluciones tienen validez jurídica? Ni hablar, no tienen. Entonces, este razonamiento lo debe aplicar el presidente de la República y el Congreso. Tan igual como ha hecho en el Consejo Nacional de la Magistratura, que los ha suspendido a todos y los ha dejado sin efecto, igualito tiene que hacer en la Fiscalía y en el Ministerio Público. No se puede seguir permitiendo tantas majaderías y tantas burlas a la ley. En ese caso, por decir, yendo al tema del fiscal de la nación, ¿no? Actualmente, y respecto a todos los hechos que se han suscitado y que son conocidos por todos en este momento, ¿sería válido utilizar o preguntarse con un criterio de repente cómo es que los actos que viene realizando el fiscal de la nación serían legítimos o ilegítimos? ¿Cuál sería su opinión? No solamente no es legítimo, no sería legítimo. ¿Por qué no sería legítimo? Primero, porque no ha jurado ante el presidente de la República. Y si los fiscales de la nación anteriores no juraron ante el presidente de la República, mala suerte, perdieron. Han asumido un cargo contra el texto claro y expreso de la ley. Viene la pregunta, si tú violas la ley, ¿es legítimo? ¿Cuál sería la respuesta? Es ilegítimo. Es ilegítimo, sí. Entonces, si es legítimo, ¿tiene validez jurídica? La respuesta es no. Igual, el nuevo fiscal de la nación está ejerciendo una función por mandato de su Junta de Fiscales Supremos. La Junta de Fiscales Supremos, de acuerdo con el artículo 97 de su ley orgánica, le señala 4 funciones. No está en la de ratificar a dónde debe. Inclusive, toda esa Junta de Fiscales ha cometido un hecho delictuoso, una infracción a la Constitución. ¿Por qué? Porque le han dicho, puedes jurar. Tú eres independiente, jura tú. O sea, por encima de la ley, o sea, ellos consideran de que son autónomos, también pues son autónomos para el ejercicio que les dispone la ley orgánica y le dispone la Constitución. Más allá no puede sobrepasar los límites, porque una resolución administrativa no modifica la ley, no puede pasar por encima de la ley, es restrictiva. Debería ceñirse a lo que su ley orgánica establece. Mala suerte, ¿lo cumplió o no lo cumplió? Y ojo, ha desobedecido al primer dignatario, al primer mandatario de la nación, que representa a la nación. Pero en esta situación, ¿a quién correspondería sancionar o inhabilitar si es el caso, ¿no? En este caso es el Congreso. El único que tiene la autoridad para inhabilitarlo, suspenderlo, inclusive abrirle proceso y condenarlo, a denunciarlo penalmente. ¿Y por qué piensa que el legislativo está asumiendo un papel muy pasivo ante todas estas ocurrencias, ante todos estos hechos? Tendrán sus razones, que la tendrán que responder ellos, pero hace rato ya debieron haberlo hecho. Y para suspenderlo en el ejercicio no tienen más que convocarlo y se acabó, con todas las irregularidades que está cometiendo. La inhabilitación y la suspensión en el cargo es atribución exclusiva del Congreso. Y no lo están haciendo como debe ser. Porque además, y es conocido por todos porque han salido inclusive en las noticias, existiendo además un petitorio de ciertos ámbitos de personal subalterno del Ministerio Público, que le han solicitado inclusive dar un paso al costado,
¿no? De manera formal, por escrito. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Bueno, ahí con esta situación, lo que está pasando, automáticamente ya tiene que inhabilitarse. No le queda otra al Congreso, porque no hay Consejo Nacional de la Magistratura, que sería el autor de esto. Y ojo, me ha hecho acordar ahorita, ¿cómo es posible que entre los congresistas no sepan sus funciones de las cuales están investidos? Eso sí también preocupa. Ellos están respaldados por su inmunidad parlamentaria. Y tú no lo puedes tocar mientras no le declares y le levantes esa inmunidad parlamentaria. Así es. Porque ellos no deben obediencia a nadie. Lo dice la propia ley, la Constitución. No lo digo yo, lo dice la Constitución. Cuando habla de la inmunidad parlamentaria está revestido de ese prurito que también ya el referéndum dirá si se les quita o no se les quita. Claro, así es. Pero mientras esté vigente, tiene que aplicarse. Sí, es muy cierto. Pero además eso nos hace recordar que hace poco han sido investigados algunos congresistas que inclusive han sido desaforados ya del Congreso y que inclusive los suplentes han ocupado ya el cargo, han juramentado como nuevos congresistas. Sin embargo, no se les ha levantado la inmunidad parlamentaria. Ahí hay un peligro. Ahí no se ha actuado, no se ha garantizado el debido proceso, porque ellos no le deben obediencia a nadie. O sea, lamentablemente la propia Constitución dice ahí, todo lo que sucede en el Congreso ellos pueden decir lo que quieran, pueden hacer lo que quieran, por la inmunidad parlamentaria que los protege. Además, estaban dentro del recinto. La situación es que están dentro del recinto parlamentario. Lo que quiere decir es que todos los actos que se ha venido haciendo... Si hablamos de inmoralidad, pucha, todo, no quedaría ni uno. Claro. ¿No? Pero, lamentablemente, pues, la propia Constitución los protege. Ojo, si hablamos de partidos políticos, entonces si hablamos de 67, ¿por qué no de 17, 67, 80? Con una sola idea votan. Están coartados, están limitados, están siguiendo una disposición. ¿Por qué no se aplica el criterio de la libertad de conciencia? Olvidémonos del partidario. Así es. ¿No? Entonces, si eso es así, es justamente porque con eso se maneja en esa forma. Y la inmunidad parlamentaria los protege, pueden hacer lo que quieran, transar lo que quieran. Lamentablemente no se entiende así. Se está juzgando a las personas como si fueran común y corriente, que no están investidos de ninguna inmunidad parlamentaria. Si yo te pido a ti algo que le favorece al gobierno, que le favorece al Estado, o que pueda no crear un conflicto, tengo derecho a hacerlo porque estoy revestido de la inmunidad parlamentaria. Así es. ¿De qué, por ejemplo, no se está juzgando? Ahora acabo de ver y escuchar de que han vendido la vacancia. Oye, si yo quiero defender al presidente, yo lo hago, tengo libertad para hacerlo, porque estoy revestido de la inmunidad parlamentaria, puedo hacer lo que quiera. Soy libre e independiente. Tengo la libertad de conciencia de hacerlo. La pregunta es, ¿estás actuando contra la Constitución? ¿Estás actuando frente a hechos delictivos? ¿Estás actuando contrario al texto claro y expreso de la ley? Bueno, pues recibe tu sanción, pero previamente levántale la inmunidad parlamentaria para que tenga validez jurídica la investigación. Pero si no le levanta la inmunidad parlamentaria, está frito. Perdiste porque este proceso sería nulo. Y mucho cuidado. Se está viendo también que muchos congresistas, y me da pena ver que no reconozcan su facultad que tienen de ser intérpretes de la ley. Dan leyes, modifican leyes, derogan leyes. Esa es la función del congresista. El Tribunal Constitucional solamente es velar para que
esta Constitución se cumpla. Ellos no son intérpretes de la Constitución. Si bien es cierto que su ley orgánica se ha puesto esa facultad y esa atribución, no resulta aplicable por ellos porque colisiona con la Constitución. No es una atribución ni exclusividad que le haya dado la Constitución. Esa parte colisiona con el mandato del congresista, por lo tanto no se puede aplicar. Que quede bien claro, esto es la norma regular del derecho y la aplicación que cuando una ley, por eso se llama el control difuso, el 188 mismo de la Constitución lo dice, tú aplicas entre una norma que colisiona de menor jerarquía frente a la Constitución, tú prefieres la primera. Así es. Es mandato constitucional, no es porque uno tenga un capricho de hacerlo, no. Es porque lo dice la propia Constitución, te ampara y te faculta. Claro. Ahora, no olvidemos también que hoy en día, pues, el Congreso, según inclusive por los medios de comunicación, tanto televisiva como radial y periodístico, habla de que muchos congresistas ingresaron teniendo proceso abierto. Ese proceso abierto, de acuerdo con la ley, su reglamento del Congreso, no lo protege de la inmunidad, porque fue antes del cargo. Por lo tanto, esos procesos no se pueden paralizar, continúan. La pregunta es, ¿están continuando? Ese es el meollo del asunto, y eso le corresponde verlo a la Comisión de Fiscalización y también al Ministerio Público. Entonces, si el Ministerio Público no hace nada, ¿qué puedes esperar de los demás? Así es. Y ojo, que Sánchez Velarde también estaría en infracción constitucional al no haber prestado juramento, que se tiene que investigar para ver si todos los fiscales de la nación prestaron juramento ante el presidente de la República. Donde yo recuerdo, hay varios que sí juraron, pero los otros se olvidaron, porque no leen, pues. Hacen, por decirlo, por derecho constitucional, la costumbre es ley. Pero lamentablemente el fiscal de la nación o los fiscales supremos tienen la obligación, por principio, de cumplir y hacer cumplir la ley. Y no lo estarían haciendo con estos hechos gravísimos que están saliendo a flote. O sea, todas estas cosas que se veía desde antes, pero recién están flotando. Ojalá que el presidente de una vez los mande a todos a su casa o a la cárcel, son dos cosas. Claro. Si es que se quiere tener un ministerio público representativo del derecho constitucional y respeto a la ley. Si no, seguimos igualito. Aquí en este programa habíamos dicho ya anteriormente, habíamos conversado que el Consejo Nacional de la Magistratura había respondido a una solicitud suya en cuanto a una comunicación que habría tenido en cuanto a los nombramientos que se dieron sin haber un cargo vacante, ¿no? Que es lo que nos estaba contando. De los fiscales. No, justamente recién me ha sido entregada la copia diciendo de que cuando yo le pregunto pues si Chávarri, Ábalos y Arce en qué cargo fueron nombrados, me dicen de que solamente se nombró, pero no se dijo a qué cargo iba. Por lo tanto tendrían que revisar también ese hecho, porque si no reemplazan a ninguno y la ley orgánica no ha sido modificada, automáticamente ahí sí hay un delito de usurpación abierta. Como tutelar del derecho, yo no lo puedo violar. Eso significa una ignorancia de la ley. Y eso se castiga. Y eso sí es bien delicado. Porque el tutelar de la acción penal, el tutelar que tiene que obligarte, defenderte a la sociedad, lo ha infringido, mala suerte. Eso sí es ya con premeditación para asumir un cargo que para él es indebido. El hecho de que haya sido nombrado indebidamente por el Consejo Nacional de la Magistratura, él en conciencia debe saber que como no reemplaza a ninguno, automáticamente esa designación es inválida. Porque la ley orgánica no ha sido modificada, sigue existiendo 3. Y si no ocupa vacante, mala suerte. Ese nombramiento es ilegal.
está reconocido por el propio Consejo Nacional de la Magistratura, que Peláez dispuso en una de las vacantes, 3 vacantes de fiscales supremos, sin especificar a quién le iba a reemplazar. Si estaban completos los fiscales, ¿por qué pidió 3? Yojo mandó uno al jurado de elecciones, el otro a control interno y el tercero que integra la comisión ejecutiva del Ministerio Público. ¿Dónde estamos? O sea, el tutelar de la acción penal infringiendo la Constitución, infringiendo la ley. ¿Qué garantía tenemos? Y ojo, se sustentan en base a resoluciones administrativas contra el texto claro y expreso de la ley. En ese caso, todos deberían dar un paso al costado. No solamente dar un paso al costado. Ahí tiene que intervenir la Contraloría para ver ese dinero que han percibido para que sea devuelto. Y el Consejo y el Congreso inhabilitarlo inmediatamente. Comprobado lo que se está diciendo acá. Y eso está en el acervo documentario de mis denuncias. Busquen nomás mis denuncias en el Consejo Nacional de la Magistratura, inclusive últimamente me notifica el gerente general, oye, si está suspendida las funciones del Consejo Nacional y un funcionario me escribe como si fuera consejero. Matías, o sea, ¿dónde estamos? Claro. Yo le he dicho, oye, perdón, estás equivocado. La ley ha suspendido por 9 meses la estructura de su ley orgánica, por lo tanto, al no haber ley orgánica no hay jerarquía, no hay institución. Desde que se dio la ley, todos los cargos desaparecieron. Así es. Igual que la NEPO. La NEPO me dice, ya su denuncia está archivada, dictada por ella misma. Hágame favor, ese es el abuso, que también debe estar procesada, porque esto no se puede permitir, esta majadería, porque tienen un puesto, ¿no? Y protegido por los propios consejeros, hace lo que le viene en gana. Y además se sustentan en normas derogadas. Porque ya desde el momento que dejaron en suspenso por 9 meses la ley orgánica, automáticamente desaparecieron todos los cargos. Porque ya no hay sustento, no hay estructura. Así es. Y siguen haciendo lo mismo. O sea, es un caos. Lamentablemente todavía no se arreglan ni se componen, ni siquiera reconocen en qué situación están. Están viviendo todavía en el país de la maravilla. Claro. Y eso sí es grave. Ojalá que se componga esto y se arregle por el bien del país. Así es. Y si tiene que sancionarse con cárcel, que se sancione con cárcel. Así es. Porque no se puede usurpar alegremente funciones en base a supuestas reglas de resoluciones administrativas. Es cierto. Creo que hemos terminado. Muchas gracias. La etapa de investigación con respecto a Chávarri. Lamentablemente estás tomando una postura indebida. Así es. El hecho, él no es fiscal de la nación todavía, porque no prestó juramento ante lo que dispone la ley orgánica. No se trata de acá de un capricho, no se trata de una lucubración que se me ocurre, ¿no? Así es. Hemos leído el artículo 50 de su ley orgánica. El fiscal de la nación jura ante el presidente de la República. Así es. Y si otra vez se trataba el presidente, bueno, pues, y no le hicieron tomar juramento a él, pero basta con que esté presente ya. No. Simbólicamente. Pero, ojo, no es legal. Claro. Porque no es ante la autoridad que dispone la ley que debe prestarse juramento. Eso es violar la garantía del debido proceso de juramento. Y eso está previsto en la Constitución, en el 139 y 103. Ojalá el presidente siga machacando esto y los llamados a la reforma, bueno, pues, se pongan la mano en el pecho si están cumpliendo como no con su función. Y lo mismo los congresistas. Así es. Por el bien del país, por el bien de la reestructuración del sistema tanto judicial, tanto del fiscal y tanto del Tribunal Constitucional, que creo que es la única forma. En todo caso, pues que se dé la Constitución igual que Singapur, ¿no? De mocharle la cabeza. Claro. Muy bien. Gracias. Hemos cumplido con respecto al Ministerio Público. Muchas gracias, doctor.
doctor Alejandro Rodríguez Medrano, otra vez gracias por sus opiniones. Amigos televidentes, ha sido un programa más de Perú Asia TV Noticias. Los esperamos en el próximo episodio. Muy buenas noches.